Bienvenidos y bienvenidas a Pythonizándote, este humilde canal que intentará desentrañar algunos misterios en torno al lenguaje de la serpiente. A lo largo de este video, aprenderás a crear, de manera práctica, una red neuronal completamente funcional. Será recomendable que tengas conocimientos mínimos de Python para sacar mucho más provecho de lo que aquí explicaremos. Comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es importar el conjunto de librerías que vamos a utilizar. Recordemos además que queremos generar un modelo para predecir una clase, por tanto, es un modelo de clasificación. Así está formado nuestro conjunto de datos de train, más de 83.000 filas, por 63 variables o columnas. Aquí además, tenemos algunos enlaces que nos pueden resultar de utilidad para sumergirse en el tema hoy propuesto. En ellos van a saber cómo seleccionan el número de capas ocultas o de nodos. También, el batch size o el número de operaciones que le permitimos. También para saber si hay alguna regla de cómo seleccionar el tamaño del mini batch. Es decir, herramientas útiles que si tienes más interés, puedes utilizar y analizar. Ahora, volvamos a nuestro ejemplo. Para comenzar a generar el modelo, lo primero que tenemos que hacer es definirlo. Nuestro modelo será uno secuencial. Una vez ya lo hemos definido, vamos a añadir diferentes capas. Añadimos la primera capa con 30 unidades, es decir, con 30 neuronas, y definimos el input shape que es el número de variables que tiene nuestro conjunto de fatos de train, y agregamos la función de activación de ReLU. En input-shape es importante que lo hagas una vez hayas terminado el preprocesado de datos, por ejemplo, cuando utilizáis algún transformador de variables categóricas a numéricas. Esto porque el número de variables que tenemos cambiaría y por tanto es importante que le pases el tamaño luego del preprocesado. Aquí vamos a añadir una segunda capa con 30 neuronas manteniendo la activación ReLU. Una tercera capa de 15 neuronas y, finalmente, una única capa densa con una única neurona que será nuestra capa de salida. En este caso, como no es un modelo de regresión sino de clasificación, vamos a pasar una sigmoid como función de activación. A continuación, compilamos con un optimizador Adam, una función de pérdida de tipo Binary Cross Entropy y el modelo tendrá usar a la métrica Accuracy para minimizar el error. Una vez definido esto, utilizaríamos la función de fit para entrenar el modelo con nuestro conjunto de datos de entrenamiento y los valores que queremos predecir. Además definimos el número de epochs que queremos. En este caso queremos que tenga muy pocas iteraciones, 30. Y también tenemos que definir el conjunto de validación que vamos a pasar, que es el que definimos como valid. Otra cosa importante que no habíamos mencionado antes, es que si recordamos nuestro conjunto de datos estaba desbalanceado, y por tanto, en el train test split, hemos tenido que utilizar el parámetro Stratify. Este parámetro de estratificación de las variables n, lo que hace es que distribuye el conjunto de clases de la variable dependiente de manera homogénea. En caso que no utilicemos este parámetro, tendríamos que haber balanceado nuestro conjunto de datos en el primer procesamiento. Nuestro modelo ha entrenado y tendríamos el siguiente display, veríamos el tiempo que tarda como va disminuyendo la función de pérdida y también la métrica que queríamos calcular, el Binary Accuracy. Después podemos representar diferentes gráficas con los resultados. Para ello tenemos que sacar una función. Tenemos que sacar los datos de History. Tenemos que hacer history.history. History es el nombre que le habíamos asignado aquí cuando habíamos entrenado. Sacamos toda esta historia de resultados durante el entrenamiento y lo pasamos a un data frame. Después seleccionamos la métrica que queremos obtener. En este caso, vamos a querer analizar en los si el valor de test de validación, y con la función de log lo representamos y obtendríamos esta gráfica. Esta gráfica lo que nos representa es la función, la pérdida del conjunto de datos entrenamiento y de validación. La del conjunto entrenamiento, siempre o normalmente, suele estar más bajas. Siempre suele ser mejor porque lógicamente es con los datos que entrena el modelo, y luego tenemos la de validación. Si vemos que hay una diferencia más que llamativa entre donde acaba la pérdida de los datos de entrenamiento y de validación. Es decir, aquí hay mucha diferencia. Tenemos que tener cuidado porque eso indicaría un posible overfitting del modelo. Y también podemos seleccionar, por ejemplo, Binary Accuracy y el Val Binary Accuracy que eran las métricas que habíamos calculado, y representarla con la función de POAD. Este sería el resultado. Vemos cómo se va incrementando la accuracy a lo largo de las diferentes épocas.
Mencionar también que, idealmente, esta accuracy de los datos de validación debería ser más alto y solaparse más con la línea azul. Finalmente, lo que haríamos es pasar a la evaluación del modelo. Para eso podemos utilizar o realizar predicciones con la función de predict sobre los datos de X. Esta función nos devuelve una probabilidad, por lo que debemos redondear el valor a un entero para que nos devuelva la clase a la que el dato pertenece según la predicción. Después generamos un reporte de clasificación, en el que le pasamos las predicciones y los resultados reales de rivalidad. El resultado sería el siguiente. Tendríamos la precisión, la sensibilidad y el F1. Vemos que para la clase 0 el F1 es muy alto. Vamos a utilizar el F1 para comparar varias métricas al mismo tiempo, porque el F1 es la media armónica de la precisión y la sensibilidad, pues tenemos un 87% y un 75% para clase 0 y clase 1 respectivamente, lo cual está bastante bien para una red neuronal básica como la que hemos entregado. También podemos obtener la matriz de confusión con esta función, en el que pasamos las predicciones y los datos reales, y así sería el resultado. Mientras más valores tengamos en los cuadrantes izquierdo superior y derecho inferior, mejor es el modelo. Ya hemos llegado al final de este video. En el próximo video vamos a aprender cómo solucionar o cómo tratar el tema del overfitting, o mejor decirlo, a cómo evitar que suceda esto en nuestras redes neuronales. Nos veremos allí.